Hay películas que terminan y te dejan con una sonrisa. Y hay otras que cuando aparecen los créditos te obligan a quedarte en silencio, mirando la pantalla en negro, tratando de procesar lo que acabas de ver. Hoy, en Gemelos en Serie, vamos a explorar 5 finales de Hollywood que no solo son tristes, sino que son auténticos golpes al corazón. Historias donde la esperanza no solo muere, sino que se burla de nosotros. Advertencia. Este video está cargado de spoilers. Si no has visto alguna de estas cintas, te recomendamos usar los capítulos en la línea de tiempo para saltar al siguiente puesto. ¡Comenzamos! Número 5. La Isla Siniestra. Comenzamos este viaje en una isla remota, rodeada por un mar embravecido y muros de piedra infranqueables. En Shooter Island, acompañamos a Teddy Daniels, en lo que parece ser una investigación policial estándar, solo para descubrir que la verdadera prisión no está en las celdas, sino dentro de su propia mente. Después de un torbellino de paranoia y giros en la trama, llegamos a un final que no te rompe el corazón con violencia, sino con una resignación escalofriante. Teddy ha recuperado la memoria, pues finalmente sabe quién es y qué fue lo que realmente sucedió con su familia, pero la verdad es demasiado pesada para cargar. En los últimos segundos, mientras se aleja hacia lo que sabe será su lobotomía, Teddy le lanza una pregunta al Dr. Sheehan que dejó sorprendida a toda la audiencia. ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Esta pregunta reafirma el final desolador porque nos revela que el protagonista finalmente ha recuperado la cordura y los recuerdos reales de su tragedia familiar. Aquí no hay un villano externo al que culpar. La tragedia es que el protagonista prefiere que le borren el alma a través de una intervención quirúrgica craneal antes que seguir viviendo con el peso de su realidad. En ese momento, Teddy Daniels deja de existir por voluntad propia, dejándonos con la amarga sensación de que, a veces, la única forma de encontrar paz es perdiéndolo todo, incluso a nosotros mismos. Número 4. Seven. En el puesto número 4, llegamos a un desierto abrasador, donde el mal no solo sobrevive, sino que se proclama el vencedor. Seven es considerada una cinta magistral del cine de suspenso y thriller psicológico, pues nada nos prepara para el golpe emocional de su final. Aquí, el horror no es físico, es intelectual. El plan de John Doe no era simplemente matar, era demostrar que nadie es superior a los pecados que él tanto desprecia. Y para completar su obra maestra, necesitaba que el detective Mills, aquel hombre que representaba la esperanza y el futuro, se convirtiera en la pieza final del rompecabezas. Cuando la caja aparece en medio de la nada, el impacto no viene de lo que hay dentro, sino de la mirada desencajada de Somerset y la negación absoluta de un Mills que se desmorona frente a nuestros ojos. Es un final desolador, porque el héroe no pierde una batalla física, pierde su humanidad. John Doe no solo quería la muerte de su víctima, quería la corrupción de quien lo perseguía. Al apretar el gatillo, Mills no solo ejecuta a un asesino, sino que completa el círculo de la ira, convirtiéndose en el último pecado de su plan. John muere con una victoria absoluta, sabiendo que ha destruido la vida de Mills sin necesidad de tocarle a él un solo cabello. Nos quedamos con un detective roto, arrastrado hacia la oscuridad, mientras resuena esa frase que nos recuerda que no hay finales felices. El mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte, pues el mal no solo ganó, demostró que bajo la presión adecuada, todos podemos ser un monstruo. Pero antes de pasar a la zona más oscura de este video, dale like y suscríbete. Créeme, te traerá buena suerte. Número 3. Saw, el juego macabro. Llegamos al puesto número 3 con una película que redefinió el género del horror moderno, no solo por su brutalidad, sino por su capacidad de destruir al espectador en los últimos 60 segundos. Saw nos encierra en un baño insalubre con 2 hombres que creen estar luchando por su vida, pero la verdadera tragedia es que las reglas nunca fueron lo que ellos pensaban. El final de esta película es uno que sepulta todo rastro de esperanza. Tras ver a Adam y al Dr. Gordon sufrir una de las agonías más espeluznantes del terror físico,
pues decide cortarse su propio pie en un acto de voluntad desesperada para salvar a su familia, el guión nos lanza al vacío, ya que el cadáver que ha estado en medio de la habitación durante toda la película se levanta. Este es el momento que al espectador lo dejó paralizado, pues John Kramer, el verdadero Jigsaw, estuvo ahí todo el tiempo, siendo testigo silencioso de sus gritos y observando sus miedos. La desolación alcanza su punto máximo cuando Adam se queda solo en la penumbra. No hay rescate, no hay héroes que lleguen al último minuto. Solo queda el eco de la puerta cerrándose y la fría voz del villano sentenciando un destino inevitable. Lo que hace este final tan amargo es la ironía, pues la llave que Adam necesitaba para ser libre se fue por el desagüe al principio de la película. Estuvo condenado desde el primer segundo y nunca lo supo. Nos quedamos con el grito desgarrador de Adam siendo absorbido en la oscuridad total, recordándonos que, en el mundo de Jigsaw, la esperanza no es una salida, es solo otra forma de tortura. Número 2. Tren a Busan. Estamos casi en la cima. En el segundo puesto, nos encontramos con una de las joyas más grandes del cine coreano contemporáneo. Train to Busan comienza con una frenética película de supervivencia, pero termina como un drama familiar que te rompe en 1000 pedazos. Aquí, el verdadero enemigo no solo son los infectados, sino el tiempo que se agota para un padre que finalmente había aprendido a hacerlo. Después de atravesar un infierno de vagones infestados, el protagonista, Seo-woo, logra poner a su hija a salvo, solo para descubrir que ha sido mordido. Este es un momento devastador, porque ocurre justo cuando la redención estaba al alcance de su mano. La desolación no viene del ataque en sí, sino de la despedida. Verlo encerrarse en la cabina trasera mientras le da las últimas instrucciones a su hija, entre llantos y promesas que no podrá cumplir, es un golpe directo al corazón. Pero lo que eleva este final a un nivel de impacto superior es la última imagen de Seo-woo, pues mientras el virus toma el control de su cuerpo, él se permite un último segundo de humanidad. Recuerda el momento en que sostuvo a su hija por primera vez al nacer y muere con una sonrisa de felicidad pura mientras cae del tren, convirtiéndose en una sombra que se desvanece en las vías para que su hija pueda seguir adelante. El video cierra con esa caminata por el túnel, donde la pequeña canta la canción que preparó para su padre, una melodía que él nunca llegó a escuchar por completo. Al final, el tren llega a su destino, pero no hay un abrazo de bienvenida ni un reencuentro familiar. Solo vemos a una niña caminando hacia un control militar, cantando para no ser ejecutada por los soldados que la esperan al otro lado del túnel. Es una victoria vacía, porque sobrevivió al viaje, sí, pero lo hizo perdiendo a su familia. La desolación pesa porque aunque llegó a Busan, lo hizo completamente sola. Número 1. The Mist. La niebla. Llegamos al final del camino. Y si el cine se inventó para hacernos sentir algo, The Mist se inventó para hacernos sentir que nada tiene sentido. Aquí no hay giros psicológicos ni sacrificios heroicos que salven el día. Solo hay un error de cálculo que destruye una vida en segundos. Después de escapar de un supermercado lleno de monstruos y fanáticos rendidos a la locura, el grupo protagonista se queda sin gasolina en medio de la niebla. No hay salida. El silencio es total. En ese momento, David, el padre, toma la decisión más difícil que un ser humano puede enfrentar: usar las últimas 4 balas para evitar que su hijo y sus amigos mueran devorados por las criaturas que acechan afuera. Escuchamos los disparos, uno por uno, y luego el grito desgarrador de un hombre que se quedó completamente solo. Pero lo que hace que este final sea el más desolador de la historia no es la muerte, sino lo que sucede apenas unos segundos después, ya que la niebla empieza a disiparse y de entre el humo aparece el ejército. El rescate estaba ahí, a solo unos metros. Si David hubiera esperado apenas unos segundos más, su hijo estaría vivo. No hay palabras para describir el vacío que sientes cuando ves a David caer de rodillas, gritando mientras la ayuda pasa a su lado. Es la ironía más cruel de Hollywood, pues el protagonista acabó con la vida de lo que más amaba
solo para protegerlo de un peligro que ya se había ido. The Mist no te deja con una lección de vida, te deja con una pregunta amarga que te persigue mucho después de apagar la pantalla. ¿Vale la pena seguir luchando cuando el destino parece burlarse de tu esperanza? En este puesto número 1, La Niebla se levanta solo para confirmarnos que, a veces, rendirse antes de tiempo es la peor tragedia de todas. Pues bien, así terminamos un capítulo más recorriendo este fascinante mundo del cine. Ahora dinos, ¿cuál de estas películas te dejó el vacío más grande en el pecho? Quizá compartir el peso de estos finales sea la única forma de procesarlos. Si te gustó lo que acabas de ver, regálanos un like y suscríbete. Así seguimos trayendo nuevo contenido para ti. Hasta el próximo video. Chao. Gemelos en serie.